FITA, Frente Inteligencia, temas de actualidad. Estamos a 1 de abril 2011. Continuamos con nuestro estudio del filme Once Were Warriors, que tiene diferentes traducciones. Una vez guerreros, somos guerreros, éranse guerreros, dependiendo de la parte del mundo hispano. Entonces estamos en la escena 28, donde Nick recibe su paliza de iniciación. 57 es la pregunta. Comenten sobre la escena de la iniciación y sobre las palabras finales del jefe pandillero. Ahora puedes conocer a tu nueva familia. Pues una vez ya que terminó la iniciación, ya pertenecía hacia ellos, ya había pasado la prueba, por decirse así. Ya pertenecía, ya era parte de. Ok, más comentarios. Okay. Iba a decir algo, pero pues más comentarios. Lo que pasa es que tenemos, yo creo, el mal hábito de comentar fuera de cámara. Bueno, la escena, el muchacho recibe una paliza y eso es pues su iniciación, es un rito de pasaje, como le llaman, y recibe lo que, si fuese, a mí me parece algo irónico, porque si su padre le diera una paliza semejante, se consideraría violencia doméstica, abuso de un menor. O sea, no hay justificación posible para una paliza así, a menos que el muchacho pues agreda al padre, en cuyo caso pues ya es carta blanca, pero y ni en así, o sea, pero el chico recibe una soberana paliza, casi está inconsciente en el suelo, y sin embargo el jefe dice: bienvenido a tu familia. Entonces, ¿qué os parece? A mí me parece algo irónico, ¿no? ¿No os parece algo así un poco...? Pues sí, como ayer hablábamos sobre el bien y el mal, lo que es bueno, lo que es malo, ¿no? Depende del cristal con el que uno lo mire. Y este muchacho, ya lo habías comentado antes, busca pertenecer a ese clan para sentirse pues protegido, con una misión, con una actividad, porque también pues hacen cosas que les remunera económicamente. Sé de, no sé si en todas las pandillas, pero sé de muchas que esa es la iniciación, darle su buena golpiza y que la aguanten. Y no solamente en las pandillas, en sociedades guerreras, en élites militares. También sé que en los colegios, ¿no? Cuando entran a sí, colegios, en inglés se llama hazing, sí, tienen ciertos rituales, pero más que nada esos son de humillación. Pero a mí me sigue pareciendo interesante que, bueno, este grupo, si os fijáis, tiene indumentaria tradicional. O sea, con sus tatuajes, que luego estudiaremos algo de los maoris, pero los tatuajes tienen significados, pertenencia a... Perdón, entonces, el rito de pasaje, algo típicamente, físicamente doloroso para el varón, es clásico. No sé si habéis visto, os acordáis de la película, la serie Raíces, Roots, con Alex Haley, en el cual los muchachos mandinga, llegando a cierta edad, pues se les captura, más o menos, se les saca de la choza donde están con su mamá, y su papá les llevan a donde tienen un entrenamiento especial de hombres, y entre otras cosas pues tienen una circuncisión, ¿okay? O sea, y reciben entrenamiento de lucha mano a mano, y etcétera. Pues reciben sus palizas. Y eso, por una parte, la formación del varón y tradicional, la formación, la aceptación de un miembro a una pandilla,
no solamente varones, también las chicas tienen que, aunque muchas veces es someterse a acostarse con varios miembros o muchos miembros. Pero fijándonos en esta cuestión de violencia, ¿es violencia? Primera pregunta, ¿es violencia este ritual pasaje? La criminalista. No, incluso aquí el elemento importante, bueno, la cuestión voluntad, ¿no? Que él está de acuerdo con esa situación. Si el papá hubiera querido disciplinarlo, o sea, y le toca el cabello, creo que otro se vuelve loco, pues, y lo que implicaba para él. Pero aquí, si él está de acuerdo en que lo golpeen, pues no hay ningún problema. Mientras no denuncie, ¿no? ¿Por qué puede ir a denunciar? Claro, sería como así como unas lesiones en los deportes, pues de alguna manera que está justificado que él esté de acuerdo en que pase esa situación. Si él no va, pues no hay problema, o sea, porque hay una diferencia en el tipo de delito que es, ¿no? Y él está, pues de alguna manera, en ese caso en particular, pues no lo ve como esa agresión. Sí hay violencia porque pues le sacan sangre, ¿no? Pero no lo ve como esa... Pues no lo ve como ese delito, ¿no? Que en cualquier otro supuesto lo hubiera encontrado, ¿no? Pero, y está curioso lo que comentamos también el otro viernes, ¿no? ¿Cómo es posible que para la iniciación quiebren los valores de la persona? Pues lo quiebran para que ya se sienta parte de... Sí es cierto, por eso están tan sumisos, pues incondicionalmente, ¿no? Y mi pregunta para todos... ¿habría algún valor en ese tipo de proceso para los niños creciendo en una familia? Valor de... O sea, algún... A ver cómo puedo explicar, voy a ver cómo... Ok. En esta pandilla, las élites militares, en todas estas asociaciones que las personas entran voluntarias y en el cual les quiebran, para como reprogramarles con una nueva identidad. En las delictivas, ¿por qué van los niños y las niñas a estas organizaciones? Porque la familia, que es responsable por su bienestar, su desarrollo, etcétera, no les ofrece ese tipo de identidad que les puede ofrecer, para bien o para mal, pero algo, una identidad, mala que sea, pero la pandilla lo ofrece. Sin embargo, la familia no está estructurada, o tal vez sí está estructurada, pero legalmente no podrían, legalmente, moralmente, por cuestiones culturales, etcétera, aplicar el mismo tipo de disciplina en la formación de la identidad de los hijos que luego los hijos van buscando en las pandillas. ¿Me expliqué? No sé si la entre ellas la violencia, ¿no? O sea, bueno, y las reglas. Antaño, el espartano, el samurái, el ninja, etc., pues casi todas las tradiciones, las culturas tradicionales, por llamarlas así, pues había mano dura, mano firme, y se forjaba la identidad de los hijos, niñas y niños. O sea, hoy en día no existe esa tradición y de hecho hay leyes que pues le complicarían mucho la vida a un padre o una madre que tratara de aplicar ese tipo de firmeza a sus hijos, y sin embargo van buscándolo en pandillas. Bueno, es que en la pandilla no buscan débiles, buscan guerreros. Bueno, sí, pero el punto al que quiero llegar es que tal vez la cultura, la jurisprudencia, nuestra perspectiva en cuanto a criar hijos falta. Tal vez si estamos creando hijos que luego van a pandillas para buscar palizas, no será, voy a decirlo así más claro, no les damos las palizas en la casa porque queda mal, porque es ilegal, porque eso es abuso, ¿y qué van? Van a buscarlo en pandillas. Aquí incluso
hace algunos años en el Código Penal estaba contemplada una figura que se llama el derecho de corregir. Entonces eso permitía que los padres golpearan a los hijos y no había sanción, siempre y cuando la lesión tardara en sanar menos de 15 días. O sea, si son moretones, cortadas, pero que no fuera una fractura, ya fracturas, entonces entonces la gente pues se amparaba en esa cuestión. ¿Qué es lo que sucede? Pues sí, desafortunadamente se va distorsionando y ya los padres no les pegan a los hijos para corregirlos, sino se desahogan en los hijos. O sea, ya no te portaste mal, sino la señora frustrada por la infidelidad del esposo, el niño vio hasta matarlo. Entonces, ¿sabes qué? No, pues no sabemos manejar o no sabemos hacer efectivo ese derecho, entonces sabes que mejor erradícalo. O sea, olvídate de tocar y pues sí, la balanza se va hacia el otro extremo y cualquier golpe, o sea, un moretón en la cara, cualquier situación, incluso los mismos maestros en las escuelas lo reportan y el feedback y dice, oye, pues piensa, o sea, corrígelo de otra manera. Pues, aunque sí es cierto, voluntariamente van y buscan esa paliza en otra parte, ¿no? Pero fíjate, has dicho algo muy importante. Los padres no tienen la disciplina para imponer la disciplina. Es lo clásico del hombre que en el trabajo su jefe le ha humillado, viene a casa, avienta al gato, patea al perro, abofetea a la esposa, etcétera, y se desahoga ahí. Y pues hay que romper ese ciclo. Pero como mencionó Verónica, en este caso lo tomaríamos como un deporte, ¿no? O sea, un boxeador, por ejemplo, un peleador de karate o de alguna disciplina de lucha libre, o hasta en el fútbol americano. En cualquier deporte. Mi hijo llega con los huesos rotos, con todo golpeado, y le digo, bueno, ¿tú vas de costal o qué? O sea, y no le importa el dolor, o sea, lo toma hasta con orgullo de que se batió en un duelo casi en el terreno. Y estos muchachos yo creo que sienten eso, esa iniciación, esa golpiza es para demostrar su fortaleza, su orgullo, sobre todo la fortaleza física, que para los varones es muy importante demostrar esa gallardía o esa fuerza. Y porque no les veo que les hagan ninguna prueba de intelecto, ¿no? Ellos quieren guerreros. No creo que les den coeficiente de inteligencia, test, no creo que les den el Stanford Binet ni el Waze, no creo que no, pero sí, pero fíjate, quieren ir a la pandilla, ahí, pandilla, equipo, lo que fuera, porque eso les da identidad y como dijiste, pues incluso las lesiones son como sus medallas de honor, ¿no? Los logros. Entonces, la idea de ser hijos de su familia no les ofrece nada en cuanto a su autoestima, en cuanto a quiénes son. Lo cual es interesante, porque si leemos la Ilíada, cada vez que aparecía un guerrero, cada vez que aparece un guerrero en escena, por primera vez dice, soy tal, hijo de tal. O sea, orgulloso de ser hijo de, por eso llevamos apellidos. Y en el mundo latino, pues apellido de madre y de la madre y del padre, pues soy de esto. Pero hemos perdido pues ese orgullo y lo buscamos en otros lugares muy destructivos. Entonces me parecía a mí muy irónico que el muchacho huye de su casa porque el padre es violento y va a donde son. Pero claro, está como mencionaste, la violencia del padre no implica ninguna disciplina. Simplemente es su desahogo, su berrinche, y ese hijo que no se ha criado con el ejemplo de disciplina en la casa, pues lo más seguro es que repita el ciclo. ¿El patrón de golpeador? Pues sí, porque esos patrones, lo que sucede cuando una persona está muy estresada, obviamente no piensa. Todos esos patrones opera de acuerdo a lo que ha visto, no lo que piensa, sino es automático. Por eso en las artes marciales, en los deportes, se practica hasta que la conducta viene a ser instintiva, ya no tienes que pensar.
te lanza una pelota, la agarras, no tienes que pensar en ello. Reacción, sí. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa cuando el muchacho se ha criado con ese ejemplo del papá que está enojado golpea? Aunque lo deteste, el día de mañana cuando él es papá y está enojado y el niño hace algo, sin que, ¡pum!, ahí está. Sobre todo si le pones alcohol, que es un desinhibidor, etc. Bien, bien, continuamos. ¿Algo más? Pues de lo de que mencionan que les quiebran ¿cómo? Que los humillan. Pues sí. Pues no puede haber muchos jefes en una pandilla, ¿no? O sea, el jefe le demuestra ahí su rango, ¿no? Al hacerlo, al bajarlo, a que comience de peón. Eso es lo que yo creo, ¿no? Pues es lo interesante. No creo que llegue de jefe, ¿no? Tendría que ser líder de otra pandilla. Por supuesto, o sea, lo fascinante es que todos estos individuos tienen problemas de negativismo desafiante, conducta antisocial, etcétera. No detestan la autoridad, la jerarquía, y sin embargo, dentro de su pandilla, ahí la aceptan. ¿Y por qué la aceptan? Porque viene el castigo. Y además es parte de quienes son. Es que la incorporación ahí, como una vez más digo, es voluntaria, pues. O sea, se sienten parte de su familia, sí. Pues porque ahí quedaron, pero nadie les preguntó si tú quieres ser o no. Y ya la pandilla pues voltea y ve cosas buenas, y digo cosas buenas en su escala de valores más que invertida, ¿no? Porque qué tanto respeto le puede tener a su familia, como en este caso allí, cuando este señor pues tenía mucho que se le pudiera respetar, cuando menos su físico, ¿no? Porque los demás, o entre miedo o respeto, porque dicen, ching, ya que el músculo, sí. No hay bien, o sea, que bien hubiera podido ser un ejemplo, pero esa violencia sin justificaciones, cuando le decía, bueno, pues sin ton ni son le pegas a la que menos debes, sí. A la mamá, pues sí. Y lo ve descontrolado, y por acá sus pandilleros, sus amigos, pues solo con esa justificación, no es la iniciación, no vamos a golpear, con esa disciplina y con esas reglas, ¿no? Y acá pues sin ton ni son, y bien que sabían, porque pues al final ahí lo llevan a que vaya y medio mate al otro, ¿no? Pero fíjate que Jake en algún momento él empieza a decir que él es descendiente de esclavos y que él apenas se había liberado de eso, como diciendo, pues no valgo nada, o sea, ni él mismo se respeta, ni él mismo se ve grande, ni valioso, o sea, y él va arrastrando esas cadenas, aunque ya es libre físicamente. Pues sí, bien dicho, sí, va arrastrando esas cadenas. Si él no se respeta y no se admira a sí mismo, no se ama a sí mismo, pues ¿cómo va a enseñar a los demás a que lo valoren? Pero fíjate, por eso vimos la película esta de Glory, para entender un poco la mentalidad de esclavo. En un momento, o sea, en un momento dado, en el futuro, vamos a ver otra película muy buena, Amistad. ¿La habéis visto? ¿No? Excelente película. Se trata de un caso verídico, aunque claro, los detalles, la película no sigue los detalles históricos, pero es un caso verídico de un barco que fue capturado, un barco negrero que amotinaron, los esclavos amotinaron, y la Armada Americana los capturó. Y entonces estaba la cuestión de si venían de África, entonces eran hombres libres porque era ilegal el trato de esclavos de África. Si venían de plantaciones del Nuevo Mundo donde habían nacido esclavos, entonces eran mercancía. ¿Okay? Entonces no tenían derecho y de hecho, entonces el amotinaje fue homicidio, hubiera sido homicidio, entonces iban a matarlos o tratarlos como mercancía, no me acuerdo exactamente cuál es. Entonces, pero la cuestión era de dónde venían, o eran seres humanos libres o eran mercancía. Okay. Y pues ahí es muy interesante porque habla de la jurisprudencia, la Corte Suprema Americana, etcétera, pero la falta de valor del individuo a mercancía, o sea, se le redujo al esclavo durante generaciones a simplemente mercancía. Y es difícil después
porque por cuestiones, trámites en papel, que su autoestima renazca. Muy difícil, muy difícil. Ok, continuamos. 58. Grace ve con horror la cara de su madre, va directa a su cuarto y agarra su cuaderno de cuentos. Comenten. Es cuando la mamá llega ahí donde están en la cama las dos platicando, ¿no? Ella está, creo que la Dentro de mamá la está recámara abajo de y la creo que se muchacha. está formando un porro, como dicen aquí. Cuando llega Grace a la casa, Sí, ¿no? sí, Se está Grace ve a haciendo su un mamá. cigarro. Sí. Imagino No que es de supe de qué era marihuana. el cigarro. Pues no creo que fuera de tabaco. Pues yo vi un montón de colillas ya fumadas ahí, pensé que estaba reciclando. ¿No? ¿Qué os parece? Cuando ve Grace, pues se enoja de ver a la mamá tan tranquila y toda golpeada, o sea, como no haciendo nada. Ok, más ideas. Pues sí, como que enojada con la mamá porque, bueno, otra vez permite la misma situación y verla, o sea, es igual y la vida está horrible para ellos, pero ya verla reflejada físicamente en la cara de la mamá, que es lo que para ella pudiera ser importante, pues dice, o sea, no puede ser que te haya dejado estas condiciones, y pues claro que toma su libro, que es lo único que ella considera Su refugio. puro de alguna manera, ¿no? Y sale de ahí. Que se escape de la realidad del libro. Lo agarra queriendo pensar en otras cosas porque tenía miedo de lo que había visto, no lo aceptaba. Ok, muy bien. Esa experiencia, porque volver a retroceder a cuando Grace está arriba en su cuarto, papá y mamá están cantando. Y ella dice, qué bien que se aman, no sé qué. El hermano dice, ¿tú de qué vas? No sabes lo que viene después. O sea, y luego, acordaros después, unos minutos después, cuando toda la violencia y los niños están aterrados, ¿okay? en la cama, trauma, miedo. Luego, ella está con el hermano porque la madre no puede ir al juicio. Porque no puede ir al juicio, pues ella todavía no lo sabe porque no ha visto a la madre, pero ha visto las consecuencias. Bueno, puede atribuir en parte las consecuencias de que obviamente si la madre no está ahí, pues claro que no ejerce ningún control en su casa sobre el niño, pues mejor. Claro. Pero hasta el punto en que ve la cara de la madre, no ha tenido evidencia directa del impacto, del evento. Y entonces pues no puede evitar ver, pues encontrarse con la violencia. Es semejante, hay otro filme que vamos a ver, bueno, vamos a ver muchos, pero hay uno que se llama El Gran Debate. Y en una de las escenas, esta película creo que también se refiere a un evento histórico, creo que de los años 30, 20 y tantos, 30. Y en Estados Unidos son afroamericanos, estudiantes, y van es un equipo de debate universitario, y están viajando y se encuentran con un grupo de blancos que están linchando a un negro. O sea, le tienen ahorcado y le están quemando. ¿Okay? Y es el choque, el encontrarse con esta violencia cruda, la realidad que está pendiente en cualquier momento, ahí está, y lo ven. Y pues es traumante para ellos, a pesar de que ellos están viviendo están en Texas, están viviendo en el mundo de Jim Crow, las leyes de Jim Crow, de segregación, un apartheid. Okay, parte de lo que están debatiendo es que los negros deberían tener acceso a universidades blancas, todo eso, eso no se resolvió hasta décadas más tarde. ¿Okay? Entonces están unos personajes, sus abuelos eran esclavos, o sea que está relativamente reciente
está en su memoria, conocen a personas de su propia familia que eran esclavos. Y ahí está el linchamiento, el negro ahorcado, le están quemando, y niños, todo, o sea, gente blanca ahí alrededor, les choca. Podemos estar aquí en Latinoamérica pues rodeados de violencia, lo vemos en la televisión y sabemos que está ahí, entre comillas, pero no es hasta que vemos el resultado de una balacera o alguien o somos secuestrados, algo así, que de verdad, o sea, sentimos ese agarre. Entonces yo interpreto ese encuentro de Grace con la cara de su madre, con la realidad cruda, ahí está. Lo había oído, había visto los efectos indirectos, mamá no está aquí, recogió el desastre después de la paliza, vio la sangre, etc. Pero no es hasta que ve la evidencia clara que no se da cuenta del todo. Y entonces, pues, ¿cuál es su reacción? Huir. Ira. Pero yo veo que ya eso, ella ya lo había vivido antes, porque en el caso de, por ejemplo, si fuera la primera vez, pues todos hubieran salido corriendo del cuarto a ver qué pasaba la mamá y le trataran que sea de gritar y llorar y defenderla y agarrar al papá, morderlo, no sé, algo, ¿no? Gritarle a un vecino, a los tíos, ayúdenla. Pero no, ella la ve y nomás hace la cara así de, o sea, como otra vez, o sea. Sí, pero fíjate, yo creo, mira, como digo muchas veces, el arte es la mentira que muestra la verdad tras la realidad. O sea, manipula y presenta las cosas de una forma para que podamos ver. Grace representa, a mi modo de ver, la persona que trata de esconderse en su mundo de ficción y evitar la realidad a toda costa. A toda costa. Entonces, pues sí, evidentemente ha sucedido otras veces, pero el punto es que ella ha tratado de evitarlo y aprovecha el director esta situación para, ahí está el choque, su reacción y la ira. Y en los talleres, creo que os he contado que yo creo toda una serie de talleres para lidiar el manejo de la ira. Y me di cuenta de que la ira se aprende. Es algo que las personas aprenden. Y típicamente, este taller lo desarrollé en un centro de rehabilitación de mujeres. Mujeres hasta jóvenes de 18 años hasta mujeres de 60, más de 60 años, todas eran alcohólicas, drogadictas, todas tienen un récord criminal en Oceanside. Y eran como 70 el grupo en el cual trabajaba. Y me di cuenta de que todos tenían una historia, la historia de su ira. Yo les hacía describir la historia de su ira. La historia de la ira siempre empezaba con experimentar la ira de otra persona, sentirse sin poder, incapacitado, o sea, sometido a la ira de otra persona, el miedo, experimentar la ira y el miedo, etc. Y entonces, ¡pum!, ahí comienza como el ciclo, como ahí inicia ese proceso, y entonces es algo que llevan consigo el resto de sus vidas y forma juega un papel crítico en la drogadicción, en el alcoholismo, lidiar con esa ira y luego la conducta, no pueden controlar la ira, tienen conducta que luego para ellos es vergonzosa y que hacen, pues toman droga, etcétera, para lidiar con las emociones, y es una espiral descendiente y acaba pues en la cárcel o en el cementerio.
Entonces, para mí, esa escena de la cara de Grace, cuando ve a su madre, huye, agarra su cuaderno y está súper enojada, todo eso es muy representativo de algo que nos sucede. Muchas personas nuestra sociedad tratan de evitar la realidad escondiéndose en que si juegos electrónicos, que si telenovelas, que si lo que fuera, pero trata de no reconocer la realidad que está ahí. En la película todos evaden la realidad. Los niños no lo noté mucho porque pues ni hablaron casi, ¿verdad? Pero Jake se va con los amigos al bar. La mamá pues hace como que anda alegre y como que está atendiéndolos y, o sea, y con los hijos pues como que tampoco les da mucha importancia. Esta muchacha Grace pues en sus cuentos, en sus libros, con su amiguito. El otro va de la realidad yéndose a la pandilla y el otro chamaquito pues anda ahí de ladronzuelo. Eso también lo hace evadir su realidad. Y lo único que yo concluyo es que, por ejemplo, los hijos pues no tienen, yo creo, ni la edad ni el apoyo de nadie para enfrentar la vida que tienen. Y eso es muy cierto y es parte de la tragedia. Estuve escuchando a rap recientemente, como evidentemente no por su contenido educativo, sino más que nada pues entendiendo qué representa. Porque, música rap. Sí. Hace 20 años, 30 años, pues había mucha protesta social en el rap. Y ya vamos a hablar acerca de ello porque ha cambiado, el contenido ha cambiado mucho al punto que ya no es protesta sino refleja. O sea, hace 30 años el rap que salía era una protesta social. Ahora simplemente refleja valores sociales contra los cuales ya ni protestan, simplemente aceptan y reflejan, propagan. Pero no tienen, como dices, pues no se les da a los niños, a los hijos, las herramientas necesarias para combatir. Sus padres no la tienen. Entonces, tremendo problema. Y este problema, pues, para Estados Unidos, ellos lo reconocen como una plaga, pero no tienen ni idea de qué hacer con ello. Ni idea. Bueno, continuamos en el diálogo. Grace está arriba con su mamá. Grace, quería haber estado ahí, no pude, lo hubieran encerrado, ya has visto en qué estado estoy, es la mamá hablando. Lo hicieron mamá, encerraron a Boogie. ¿Cómo pueden hacer eso? Quitarle el hijo a alguien. Está bien mamá, Boogie está bien. Debería estar aquí en casa con nosotros, lamenta Jake. ¿No puede un hombre dormir en esta casa? Joder mujer, te ves horrible, límpiate. No puedo limpiarme mejor, cabrón. Traté de limpiarme toda la mañana para que pudiera ir a la corte para nuestro hijo. Nuestro hijo, Jake. ¿Qué chingados ha hecho Nick ahora? No tienes ni idea, ¿verdad? Boogie, ¿de veras? Se fue, está en la beneficencia. Y tú te pasaste su vista durmiendo. ¿Eso es todo? De eso se tratan todos esos portazos y lloriqueos, carajo. El chico es blando, lo endurecerá. Ni que hubiera muerto. Haz algo con tu aspecto, empiezo a sentir náuseas. Tú me hiciste así. Espero que vomites las tripas. Tu problema, mujer, es que hablas demasiado y te crees demasiado lista. Eres un mal ejemplo para la chingada muchacha. Siempre escribiendo, demasiado lista. Si no tienes cuidado vas a acabar como tu mamá. Jake se va. Le odio, le dice la muchacha. Comentarios, impresiones. Pues ahí me confundo yo porque la mamá en ese momento hasta tiene así como un momentito como de valentía, ¿no? De que lo ofende, de que tú me hiciste esto. Pero pues es como escribir en un hielo, ¿no? O sea, él no le pinta, no le hace en ella lo que ella le diga. Y ella le reclama que no pudo ir a ver estar con Boogie en el juicio porque ella estaba golpeada. Yo dudaba un poco que aunque no estuviera golpeada, que ella fuera.
a la corte, sí. Yo pensé que Jake o si iba a tener algún remordimiento al día siguiente. O sea, sí es cierto, en la noche, justificado por el alcohol, le pegó hasta que quiso. Pero al día siguiente que hubiera dicho, ay, mujer, perdóname, discúlpame. O sea, cuando menos que jugar la parte ahí y decir, bueno, estoy arrepentido un poquito para que ella se quede. Pero no. Pues es que eso, sí, eso es muy interesante. No, al contrario, o sea, al día siguiente sigue él y todavía él se hace indignado, ¿no? Ya cállense, mira más, que sucia estás, que esto. Y la hija pues trata de defender un poquito, o de alguna manera de darle consuelo a la mamá, porque la mamá, ay, mi hijo, y se pone a llorar, y la indignada es la hija, y ahora la consuela la mamá, llega el papá y pues se pierde. Pero sí, no, pues eso está peor, porque digo, hay muchísimas familias donde efectivamente el papá sí golpea, pero pues la señora como que se indigna un poco y el papá se hace el sumiso, ay, ya no, discúlpame, y ya, un poquito. Pero aquí no, o sea, en ningún momento él le dice, oye, y ella sigue ahí, o sea, pues no le daba nada. Pues eso es muy importante porque él evidentemente supone que su conducta es aceptable. O sea, él no cree que ha hecho nada malo. En el caso típico es cierto de los hombres que prácticamente golpean a sus esposas y luego dicen, ah, mira, lo siento, no lo volveré a hacer, bla, 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 bla. Pero por lo menos tienen... No sé si es... O sea, no es justificando a Jake, pero es interesante. Porque la persona que sabe, conoce la diferencia y no puede controlarse, es diferente a la persona que no sabe que esto está mal. Y claro, la película siguiente, la secuela, no viene a cuento aquí, pero en la siguiente película, en la segunda parte, Jake sí se da cuenta de que esa conducta estaba mal y simplemente dice, pues lo que yo había visto, lo que hacía mi padre, yo pensé que estaba bien, no supe que eso estaba mal. Es interesante. Yo aquí noto que él tiene como coraje a ella, o sea, como ella siempre le dijo que como que ella es superior a él porque su familia, porque ella viene de una familia bien integrada, de una sociedad. Y ahí él como que la quiere humillar, como que él se desquita inconscientemente de eso. ¿Y de dónde viene? Porque los dos son maoris. Bueno, los dos racialmente. ¿De dónde viene ese resentimiento que él tiene hacia ella? Porque él fue esclavo. Él fue esclavo, exactamente. Él fue esclavo, ella no. Ella todavía tiene una conexión íntegra y clara con sus raíces de cuando pues desciende de guerreros. Y está claro para ella del que desciende él. En la sociedad, en la cultura maori, el haberse dejado esclavizar es una tremenda humillación para ellos. O sea, existen en un estado de deshonra. Entonces, para él y toda su casta viven con esa deshonra. Por eso, a pesar de que los dos son maoris, por eso su familia no la aceptaba a él. ¿Okay? Entonces, tienen esa... y es interesante porque para nuestros propósitos, porque para mí, en los estudios que yo he hecho, lo que he podido observar, es muy diferente el caso, la situación de las personas que tienen esa conexión con sus raíces culturales a las personas que no. Yo me acuerdo en conversaciones con afroamericanos, hablando pues de nuestras raíces, etc. Y decirme a mí, fíjate, pues qué suerte tienes. Puedes identificar a estas raíces, las españolas, a estas otras raíces, las indias. Nosotros no tenemos eso. No sabemos, o sea, no tenemos eso. Y claro, psicológicamente eso afecta muchísimo. O sea, en un momento dado, pues... y eso es una ventaja tremenda que tiene el latinoamericano, que a mi modo de ver no ha sabido explotar. ¿Okay? El mexicano, por ejemplo, pues aunque no tenga personalmente
conexiones, digamos, ancestrales directas con los mayas, con los aztecas, da igual, es parte de la mezcla cultural, racial de México, y hace falta fomentar esa identidad. Es que les afecta el mestizaje, porque si fueran indígenas puros, o si fuéramos, habría ese orgullo, no soy 100% indígena. Si fuera española pura, pues también. Pero cuando ya está la mezcla, pues dice uno, no, pues mejor española, ¿no? O mejor indígena, o sea, no la mitad. Pues mira, muchos estudios han establecido que la mezcla, no tanto racial, pero étnica, en la formación de una identidad es difícil, o sea, es algo delicado, sobre todo en el caso de que pues tienes herencias que son pues antagónicas, español, indio, etc. Pero de nuevo, hace falta una programación que sepa dar valor en el individuo a esa riqueza. Yo, por ejemplo, racialmente no me puedo identificar con el español para nada, y es curioso, porque mi madre pues es blanca, española. Sin embargo, yo no me puedo identificar en absoluto. Culturalmente sí, pero racialmente para nada. ¿Por los rasgos físicos? No me puedo identificar. Mi hermano es más oscuro que yo, él nació en España y él, pues tenemos diferentes, debido a dónde nos criamos, dónde nacimos, en qué épocas, etc. Yo no me puedo identificar en absoluto racialmente con España, con el español, pues con la cultura sí, con la historia, con esa herencia, eso es tan mío como cualquier español, pero con la raza, a pesar de que pues mi madre es española, con eso me crié, no puedo identificar. Pues entiendo muy bien, personalmente, a un nivel personal, entiendo muy bien la problemática pues, de casi toda Latinoamérica. Difícil para el mexicano, por ejemplo, tomar orgullo en su parte española cuando lo considera que es responsable por pues, la aniquilación de la parte aborigen. Le cuesta tomar orgullo o sentirse orgulloso de la parte indígena cuando en su cabeza la cultura, la colonización, el proceso le dejó bien claro que esa parte es inferior, etc. ¿Okay? Pues hace falta reprogramarse para poder decir no, yo soy una combinación de los dos y yo elijo cuáles aspectos de esos pasados, de esos valores, integro, y los otros pues los veo negativos, pues yo decido que no los quiero, pero, o sea, y es invertir a tomar a favor, pero como dijo, creo que era Vargas Llosa, dijo que el latinoamericano estaba en guerra con su pasado, y es cierto, es muy cierto. Igual que Jake está en guerra con su pasado, no puede dar un paso hacia adelante porque, como dijiste, arrastra las cadenas del pasado y está ahí estancado. Y el latinoamericano también, el afroamericano también, el indioamericano, el amerindio, vive pues con la humillación, la vergüenza de haber perdido. Hablando el idioma del invasor. Muchas veces son cristianos. Sus tierras ancestrales, pues quién sabe bajo qué jungla de concreto han quedado, etcétera, etcétera, etcétera. Muy difícil para ellos levantarse. Pues muchos humanos nos gusta vivir del pasado. Muchos. No, es que cuando yo tuve, o cuando yo fui una gran atleta. No, los tiempos de antes siempre fueron mejores, o sea, siempre
no, que en las épocas de antes, la música de antes, siempre está la gente, la mayoría, viviendo del pasado. Y yo pienso que en cierta forma es sano, pero no vivir de las glorias pasadas. Yo he dicho, el pasado es nada más lo que hace, lo que, ¿cómo se puede decir? Lo que vivimos en el pasado es el reflejo o el resultado de lo que somos ahora en el presente. ¿No me explico? Más bien creo que es al revés. Lo que somos en el presente es el reflejo del pasado. Bueno, al final es lo mismo. Lo que hicimos en el pasado hace lo que lo refleja ahora lo que somos en el presente. Y este hombre y muchas personas que conozco dicen, no, es que yo sufrí mucho y por eso soy así. O yo fui una persona muy maltratada, o yo antes vivía mejor, o sea, y Jake pues no puede superar eso. Que ahora en estas fechas ya las castas o raíces étnicas ya no son, yo creo, tan importantes como ahora son. ¿A qué te dedicas? ¿Qué título profesional tienes? ¿O de qué familia vienes? Bueno, mira, eso es una perspectiva que vamos a analizar meticulosamente, porque esa es la perspectiva más o menos que adoptan, bueno, ya lo he mencionado, que si los blancos, otras etnias que vienen de Europa o vienen de Asia, de Asia, vienen a Estados Unidos y en 2 generaciones ya se han levantado y dicen, ¿y por qué los indios no se levantan? ¿Y por qué los afroamericanos no se levantan? ¿Y por qué estos mexicanos vienen y acaban siendo delincuentes y tal, etcétera, etcétera? Y ahí es donde, pues, tengo que decir, ok, pues, ¿qué idioma hablas en tu casa? Chino. Dijo, ok. ¿Y tus hijos, tus nietos, etcétera? Sí, hablan chino, escriben chino. ¿Y dónde vienes y tal? Pues de China y tal. Y tienen toda esta riqueza de su pasado. Y eso es lo que les da el impulso para crecer. O sea, no hay que menospreciar el efecto en las personas de haber perdido sus raíces culturales, sus raíces. No hay que menospreciarlo. La evidencia está clara, tremendamente impactante. Pero vamos a ver eso en más detalle. Aquí tenemos, pues, Jake. O sea, esa realidad se nos presenta muy bien en la película. Pero eso es una realidad no solamente teórica, es la realidad que se vive aquí en Latinoamérica. ¿Cuántas veces personas no se quejan de que, pues, ¿por qué México no se levanta y Estados Unidos? ¿Qué? ¿Por qué Estados Unidos es el primer mundo, México es tercer mundo? ¿Por qué? Y pues inmediatamente dicen, pues la colonización española. Espérate, ¿cuántos siglos de independencia? 2 siglos, y en 2 siglos no era bastante para levantaros, estáis todavía quejando de los españoles, etcétera, etcétera, etcétera. Uno puede hacer ese argumento, pero es un argumento que mientras que pues uno podría tratar de, bueno, abogado defensor, tomar esa línea, pero esa línea no tiene en cuenta pues esa pérdida y la falta de identidad, de dirección. ¿Okay? Estados Unidos, pues sí, viene de el otro gran imperio europeo, rival de España, pero se fundó
los primeros colonos que llegaron en el Mayflower, etc., se consideraban que Estados Unidos era la tierra prometida, análoga a Israel para los judíos. Y ellos estaban predestinados por Dios, etcétera, etcétera. Entonces, tienen toda una visión de a dónde van, porque tienen una perspectiva bien clara de quiénes son, de dónde vienen, etcétera. Y el americano, pues todavía piensa que cree en Dios, confía, en God we trust, tiene el concepto del destino manifiesto, etcétera, etcétera. Muy importante, Latinoamérica no tiene eso. Entonces, precisamente, ese es el punto que tú has dicho, pues no podemos seguir. Es cierto, no se puede seguir justificando el estado presente en el pasado. Hay que buscar en el pasado, perdón, Las fallas, ¿no? bueno, las fallas, pero también hay que buscar la fuerza en el pasado. Precisamente por eso este programa se llama, pues, Fuimos Guerreros. Hay que buscar en el pasado esa evidencia de la grandeza que todo el mundo tiene para elevar la autoestima. Igual que Nick busca en la pandilla tiene esta vertiente tradicional, guerrera, para elevar su autoestima, está buscando eso. Nosotros, latinos en general, sobre todo en España es diferente. ¿Por qué? Porque pues tienen toda, la historia está bien presente. Desde que murió Franco, un tiempo a esta parte, han hasta cambiado su perspectiva con respecto al Islam y la ocupación, la colonización árabe de casi 8 siglos de presencia en la península, y han reconocido que eso fue un enriquecimiento, no una vergüenza, como se había interpretado debido a la perspectiva católica. No, eso fue, los árabes trajeron esto, trajeron lo otro, más allá, y pues se enorgullecen de todas sus raíces que van, pues, España dio muchos generales al ejército romano, colonias griegas, etcétera, etcétera. Entonces, pues, el latinoamericano tiene que reprogramarse para, entre otras cosas, decir, bueno, pues los españoles que vinieron, etcétera, no nos trataron muy bien, pero nosotros tenemos esa sangre y tenemos igual de derecho que ellos a toda esa grandeza. Y pues los indígenas que fueron sometidos, etcétera, pues también tuvieron su esplendor, y nosotros también tenemos derecho hereditario a esa imagen para formar parte de nuestra identidad. Y así es como, a mi modo de ver, se levanta uno. Y eso es lo que falta tremendamente en todas nuestras sociedades latinas. Ok, continuamos. Vamos a ver si logramos terminar esta película hoy, este análisis. 60. Madre e hija planifican ilusionadas una visita al correccional para ver a Mark. Comenten. ¿Os acordáis de esa interacción? ¿Con qué comenta? Es que... Madre e hija están comentando, están ilusionadas con que van a ir a ver a hermano pequeño. Pues como la madre todavía tiene esta idea de que la familia tiene que estar unida, que tienen que estar juntos, y pues aprecia mucho a su hijo, no lo quiere perder, quiere estar con él, y la hija pues también lo quiere, entonces piensan organizar un viaje con él, pasar un tiempo con él, hablar con él. No lo quieren también dejar solo, como ya se habló antes de que la amiga de la mamá, que le dijo que ya cortara ese cordón umbilical, sí, que lo dejara, pero todavía no lo deja, siente todavía esa necesidad por estar con él. Pero curiosamente esa necesidad no se manifestó antes, porque en la película comienza, papá trae comida y nadie se da cuenta de que Mark no está. Nadie dice, bueno, ¿dónde está Mark? Mark está siendo arrestado, nadie se da cuenta. Ahora, en la crisis es cuando se empiezan a movilizar un poco las ilusiones.
Casi siempre pasa así, cuando ya se cae un niño al pozo lo quieren tapar. Pues sí, exactamente. Pero ¿sabes qué? Eso es un punto también muy importante y muy propio del tercer mundo. No Muy prevé. propio. No, pero exacto, exacto. Mi expresión favorita en ese aspecto es cuando construyó Noé el arca antes del diluvio. ¿Ok? Antes del diluvio. Pero el carácter latino en general es de esperar a la crisis para lidiar con la crisis, en vez de prevenir la crisis. Y se ve cuando hay catástrofes naturales, terremotos, hasta un incendio, ya después te empiezan a planificar. Por si vuelve a pasar, no como en otros países que organizan los programas ¿cómo se llama? De prácticas contra los terremotos. Sí, terremotos, Adiestramiento, incendios, no sé de qué. desastres naturales. Ajá. Y aquí no, aquí primero pasa y luego ya andan acondicionando el edificio o haciendo algún plan de contingencia, hasta van y compran un extinguidor. Aquí desafortunadamente por la situación, digo desafortunadamente porque hay muchísimas familias que obviamente viven al día, ¿no? Ajá. Al día Sí, resolviendo las cuestiones urgentes y no las importantes. Porque Sí. sabes que pues qué vas a comer ahora. Yo sé que hace falta, por ejemplo, reparar el techo, pero eso pues ya hasta que sea, Ya que se cae. ya que Sí. se caiga o ya que se esté metiendo, pero mientras tenemos que ir resolviendo, entonces eso de alguna manera pues evita Tiene que ver. la previsión y la planeación, ¿no? Porque sí está complicado. Es Ahorita cierto. en la televisión está saliendo que se están desmoronando unas casas, se cayó una barda y tumbó casi un edificio y evacuaron a 20, 30 familias, ¿no? Y eso fue la semana pasada. Y pues así se tienen que ir a un hotel y esa situación ya se venía, ya se veía venir. Años, ¿no? Años, que porque la barda ya se veía, pero nadie hacía nada al respecto. Que era una cuestión bastante importante en ese momento, pero pues mientras no se caía, pues nadie iba a hacer nada. ¿Por qué? Porque tenemos cosas ahorita algo urgente. Que si Pues, era la fiesta, que si era la reunión, pero son cosas al día, vivimos al día y la planeación, pues todavía, esa organización todavía no la estamos atendiendo, ¿no? Pues mira, mencionas algo muy importante porque pues si la economía no permite, por ejemplo, llenar la despensa de forma que no hay que salir un día tras otro para poder, para poder planificar el menú, etcétera, y ir una vez a la semana a comprar, bueno, pero se ve esa tendencia también en otras cosas, porque parece ser que todo el mundo siempre tiene dinero para fiestas, para bautizos, para bodas, para quinceañeras, para eso siempre parece haber recursos, pero ya sé que pues cuando faltan recursos económicos, pues es necesario a veces esperar hasta que eso se presente una crisis para poder aplicar los recursos económicos que si no valen otra cosa. Pero en general, ahora estoy pensando más así en una perspectiva panorámica, la educación, que no cuesta más. Eso se ha investigado, la educación, el contenido de los programas, etc. En realidad no es cuestión de mayor gasto económico, sino de otra perspectiva. Y tantos países latinoamericanos están al fondo, o sea, abajo del todo en la lista en cuanto, pues no se dan cuenta de que si no empezamos a cambiar el sistema educativo ahora, de aquí a 20 años, todo va a estar igual. O sea, hay que cambiarlo ahora para que cuando estos niños crezcan, etcétera, etcétera, tengan las herramientas necesarias para que la sociedad vaya prosperando y salgamos de este estado de tercer mundo. Pero eso es cuestión, tal vez sea el caso de que las necesidades económicas han impuesto este estilo estratégico de toma de decisiones a ir de crisis en crisis, como dijiste, lidiar con las cosas urgentes pero no importantes y simplemente tomar, pero
eso se aplica, parece ser, a todos los niveles. No hay una conciencia de, ok, cuando podamos hay que pensar en el futuro estratégicamente. Cuando no podamos, pues no hay más remedio que aplicar los recursos de una forma inmediata. Ok, y eso viene pues en cuanto a cambios necesarios también a nivel familiar, porque si se tiene una visión de cuáles son las responsabilidades con respecto a los hijos, entonces va a cambiar mucho las actitudes con respecto a los mismos, y eso no tiene nada que ver con el presupuesto, eso es algo independiente. Ok, vamos a cambiar de cinta.